심하게 지금. Si es que pudieron ver la reciente publicación que Taehyun hizo en Instagram este 25 de agosto de 2026, probablemente también notaron la manera tan particular en la que decidió acompañar las fotos de algunos de los miembros con descripciones de Pokémon y las advertencias de los personajes que acababa de conseguir. Sin embargo, entre todos esos comentarios, muchos de nosotros no pudimos evitar detenernos especialmente en las fotos que Taehyun publicó de Jungkook y la manera en la que decidió describirlo, haciendo que muchos nos quedáramos pensando en el trasfondo que podía tener, porque cuando Taehyun anunció en su propia foto que por el momento ya había logrado capturar a alguno de los miembros, comenzó directamente con una foto de Jin tomada desde ese ángulo. Al describirlo, dijo que aquel personaje era salvaje y advirtió que no debían provocarlo, porque podía comenzar a hablar sin parar. Después, en la fotografía de Namjoon, Taehyun comentó que aquel personaje había sido difícil de capturar, dando a entender que había tenido que conseguir rápidamente una foto suya, pero en cambio, cuando llegó a la fotografía de Hobby, aseguró que ese personaje probablemente era el más dócil e inofensivo de todos. La forma en la que Taehyun fue describiendo a cada uno terminó causando bastante gracia entre los fans, especialmente porque realmente parecía estar siguiendo el juego de haber capturado distintos Pokémon y estuviera presentando las características de cada uno después de conseguirlos. Pero cuando llegaron las fotos de Jungkook, en las fotos Taehyun advirtió que este personaje podría morder si te acercabas demasiado, y acompañó la toma con dos fotos donde Jungkook se veía terriblemente adorable. El trasfondo de sus palabras hizo que muchos fans lo asociaran a diferentes contextos dentro de la forma en la que estos se han llevado a lo largo del tiempo, porque en 2021 Taehyun ya había catalogado a Jungkook como un conejito, aunque aclarando que en su caso se trataba de un doble conejito. Lo describía de esa manera porque según él era fuerte, potente y peligroso, incluso advirtiendo que había tenido que tener cuidado con ese doble conejito y que debían temerle porque realmente podía ser peligroso. Por eso cuando Taehyun volvió a utilizar una referencia similar en su publicación, muchos fans recordaron inmediatamente aquel momento de 2021, especialmente porque esta vez también incluyó una advertencia relacionada con acercarse demasiado a ese personaje, señalando que podría morder si alguien se acercaba demasiado, lo que es particularmente acertado si nos ponemos a revisar que en años anteriores podías ver a Jungkook queriendo morder la oreja de Taehyun en una situación particularmente sospechosa, incluso cuando en el photobook de BTS World, Jungkook estaba intentando morderle la mano a Taehyun cuando este rodeó su hombro con su brazo, lo que terminó con Taehyun riéndose para evitar ser mordido, y Jungkook forcejeando con una ligera fuerza para tener esa mano en su boca y poder morderla, sintiendo que esas palabras actuales finalmente cobraban sentido al saber que Taehyun claramente lo decía por esta razón, porque si te acercabas demasiado a Jungkook probablemente él te mordería sin dudar. Además, si nos ponemos a revisar aquel comentario que Jungkook dejó en una de las fotos de Taehyun, donde le pidió a Hyun que dejara de morderlo porque le dolía mucho y que siempre se había sentido así, pero que como Taehyun era demasiado guapo no podía evitar dejarlo, resulta bastante gracioso que Taehyun hiciera una referencia similar en su propia publicación, dando a demostrar que los dos tendían a morderse mutuamente desde tiempos inmemorables, porque Taehyun no tenía que decir que si te acercabas a Jungkook podría morderte, si sabemos con las diferentes pruebas que mirando el labio de Jungkook y el moretón que aparece justo alrededor de la zona donde está su piercing, podemos hacernos una idea de qué tan fuerte puede morder, siendo que después de ver esto, casi podíamos pensar que su advertencia era desde una experiencia personal, y ya que si pueden ver la forma en la que la expresión de Jungkook se volvió más suave y tierna a medida que Taehyun tomaba unas fotos de Jungkook desde ese ángulo. Taehyun mismo había dicho en 2023 que Jungkook se veía como un bebé cuando bajaba la cabeza y alzaba la mirada, lo que solo hizo que termináramos confirmando que las palabras de Taehyun y Jeongi en su programa siempre habían tenido demasiado sentido, porque si te metes al perfil de Taehyun podrás encontrar las fotos más tiernas de Jungkook, desde la perspectiva de que Taehyun lo ve como un bebé, y nunca se ha detenido de evidenciar la ternura que le causa al tomarle fotos en sus ángulos más bonitos y adorables. Ver todo esto se siente como la revelación de que Jungkook es tan bonito que Taehyun podría morir. Además, en esa misma publicación, Taehyun decidió compartir otras de sus tantas salidas con Hobby y Jungkook mientras comían pizza en el carro, probablemente después del gym, y habían decidido comprarla para ir comiendo en el camino en vez de ir a conocer otros restaurantes como habían estado haciendo.
lo que resultó en fotos de Jungkook atrás con sus rebanadas de pizza y Hobi adelante con Taehyun en los asientos de enfrente, mientras los tres eran ese trío inseparable e irreparable. Por eso, haber visto cada comentario en cada foto que decidió compartir, resultó en pensamientos interesantes por parte de los fans, y una decoración de que morder si te acercas termina en algo como esto. Además, el 26 de agosto, un influencer de fitness en Red Note contó que había atendido a Taehyun Jungkook en su gimnasio Wood Fitness. Durante una visita que se habría extendido por 4 días, se mostraban bastante entusiasmados hasta el punto de gritar y quitarse las camisetas mientras hacían ejercicio. Incluso llegó a compartir una fotografía de ellos, aunque posteriormente decidió eliminarla. Para ser más precisos con lo que contó, el influencer aclaró que el primer día no había ido a trabajar, por lo que desde su propia perspectiva habló de haberlos visto durante 3 días seguidos, aunque la visita de ellos al gimnasio habría comprendido 4 días en total. Esto también hizo que algunos fans comenzaran a preguntarse si aquella semana de entrenamiento tan intensa podría haber formado parte del vlog que Jungkook habría estado grabando y que, según los comentarios posteriores de Hobi y Jin en una publicación de Jungkook, aparentemente se habría perdido junto con otros contenidos. Además, durante esos días también circularon fotografías de Taehyun y Jungkook acostados juntos en el gym después de entrenar. A esto se sumó otra ocasión en la que ambos aparecieron sentados frente a frente mientras comían en un restaurante, con Hobi sentado a un lado. Debido al reducido espacio debajo de la mesa, incluso parecía que las piernas de Taehyun y Jungkook podían haber quedado enredadas por el reducido espacio que habría entre ellos, por lo que dio lugar nuevamente a la emoción de los Taekook shippers al saber lo pegajosos que son incluso en sus vidas diarias. Por lo que si no fuera por esto, yo definitivamente estaría feliz de solo saber que pasan su tiempo juntos fuera de cámaras. Pero al recibir comentarios y videoblogs de Jungkook, solo confirma lo que todos hemos sabido. Porque Jungkook podrá hacer muchas cosas, pero cuando se trata de Taehyun, tener los dientes fuera de él parece ser un verdadero problema.